Hola, vamos a hablar de la administración. La administración es un proceso que se ha desarrollado con el tiempo y ha tomado en cada momento de la historia lo mejor de sus representantes para ajustarlo a las necesidades de las organizaciones. Vamos a realizar un breve viaje por la evolución de la administración y los aportes que cada autor y cada teoría han realizado al desarrollo de nuevas formas de ver y hacer empresa. A finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX surgieron las grandes organizaciones y su creciente complejidad. La revolución industrial, que sustituyó la era de la agricultura por la era industrial en el periodo que transcurrió entre finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, marcaron el inicio de una nueva forma de administración. Los talleres se transformaron gradualmente en fábricas que pasaron a concentrar grandes contingentes de trabajadores. Al poco tiempo, surgió la ingeniería industrial como respuesta inicial a la necesidad de inventar, desarrollar y mejorar la maquinaria. Surgen las denominadas olas de la administración. La primera ola hacía énfasis sobre las tareas. La segunda ola, el énfasis en la estructura de las organizaciones. La tercera ola, el énfasis en las personas. La cuarta ola, en el ambiente. La administración científica fue pionera en ese campo. Su fundador, el ingeniero estadounidense Frederick William Taylor, se preocupó por eliminar el desperdicio y por aumentar la eficiencia por medio de la diferenciación de los gerentes, que deben pensar y definir el método de trabajo, y los trabajadores, que deben ejecutar el método de trabajo definido por el gerente, así como la sistematización del trabajo de ambos. Taylor pretendía sustituir la improvisación y el empirismo por la ciencia, para crear una administración científica. Su trabajo significó un enorme impulso para la ingeniería industrial. Su inspiración fue Adam Smith y Henry Ford. Aplica el estudio de los tiempos y movimientos y el método de trabajo que pasaron a ser los instrumentos principales de la organización racional del trabajo en las empresas en busca de la eficiencia. Los principios de la administración científica según Taylor son: 1. Racionalizar las tareas, es decir, utilizar el método científico para determinar la mejor forma de ejecutar cada tarea. El gerente debe proyectar el método de trabajo para aumentar la eficiencia en su ejecución. 2. Seleccionar a las personas más adecuadas para ejecutar las tareas. El gerente debe combinar las habilidades de cada obrero con las demandas de cada trabajo. 3. Entrenar a las personas para que ejecuten el trabajo de acuerdo con el método establecido. El gerente debe enseñar a cada obrero el uso de métodos estandarizados proyectados para su trabajo. 4. Monitoreo en el desempeño del trabajo para garantizar que lo planeado ha sido realmente ejecutado. Taylor tuvo infinidad de seguidores. El matrimonio Frank y Lillian Gilbert se dedicaron a buscar la mejor forma de ejecutar el trabajo. Estudiaron los tiempos y los movimientos, una actividad en la que cada trabajo es reducido a sus movimientos más elementales y es debidamente cronometrado para medir la eficiencia del obrero. Henry Gann desarrolló un plan salarial para la tarea y una gratificación que representaba el pago de un bono, además del salario normal de los obreros, que contemplara el trabajo en el plazo estipulado. Todos estaban convencidos del homus economicus. Harrington Emerson aplicó una lista de 12 principios de la administración, que incluye la definición de objetivos claros, orientación a los obreros, administración con justicia
e igualdad, unificación de procedimientos, reducción de desperdicio y premios para los trabajadores eficientes. El apóstol de la producción en masa fue Henry Ford. En 1903, después de un intento frustrado por fabricar autos, creó la Ford Motor Company. En 1908, el modelo T empezó a ser producido para las masas. Se construía artesanalmente, era considerado un símbolo del estatus y era un producto exclusivo para los ricos. En 1908 el primer modelo T tardaba 12 horas y 30 minutos en su fabricación. En 1920 Ford producía un modelo T por minuto. En 1925, en el auge de popularidad del modelo T, las líneas de montaje producían un auto cada 5 segundos. Sin embargo, la mecanización trajo efectos adversos. Entre más eran presionados los trabajadores, más descontentos estaban. En 1913 la rotación de personas llegó a 380% y Ford tenía que admitir una cantidad de trabajadores 10 veces más grande de la que necesitaba para que trabajaran más arduamente. Mientras que los estadounidenses se preocupaban en el trabajo individual de cada obrero, en Europa se basaban en la organización como un todo. El primero se dirigía al nivel de las operaciones, donde se ejecutaban las tareas, lo hacían de abajo hacia arriba. El segundo se dirigía a la empresa como conjunto y lo miraba de arriba hacia abajo. Esta ola está compuesta por 4 movimientos separados. La teoría clásica, que su principal representante fue Henry Fayol, el modelo burocrático, Max Weber, la teoría estructuralista de Victor Thomson y la teoría neoclásica, que su principal representante fue Peter Drucker. La teoría clásica se basaba en 14 principios. Ellos eran la división del trabajo, la autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de los intereses particulares al interés general, remuneración, centralización, jerarquía o cadena de mando, orden, equidad, estabilidad, iniciativa y espíritu de equipo. Se caracterizó por el aspecto prescriptivo y normativo, es decir, se hacía énfasis en los principios y en las reglas para administrar, y por el modelo de sistema cerrado, donde la empresa solo es vista internamente sin preocupación alguna por su contexto externo. La segunda ola, el modelo burocrático, tiene su principal representante en Max Weber. Este modelo se configuró como una respuesta teórica al problema de las organizaciones grandes y complejas, inspirado en la obra de Weber, quien describió de manera minuciosa el modelo burocrático de organizaciones. La burocracia es la organización racional por excelencia. Racionalidad implica adaptación de los medios a los fines. Una organización es racional cuando se escogen los medios más eficientes para instrumentar las metas y los objetivos. Se toman las metas colectivas de la organización y no la de sus miembros individuales. Las disfunciones de la burocracia son apego exagerado a los reglamentos, formalismo excesivo, papeleo excesivo, resistencia al cambio, despersonalización de las relaciones humanas, categorización de las relaciones, conformidad excesiva a las rutinas y los procedimientos, exhibe señales de autoridad, dificultades con los clientes. La teoría estructuralista de Victor Thomson se basa en la sociología organizacional. Empezó a agitar los medios académicos y empresariales y a cuestionar el modelo racional de la organización, es decir, el burocrático. Por primera vez empezó a mirar hacia afuera, a traspasar las fronteras de la organización. Se presentó una tendencia integradora que junta teorías aparentemente contradictorias como la clásica y la de las relaciones humanas. La teoría neoclásica surgió por los años 50, también llamada Escuela del Proceso Administrativo.
porque conceptualiza la administración de las organizaciones como un proceso cíclico y continuo que incluye 4 funciones administrativas: planeación, organización, dirección y control. La teoría neoclásica también trajo la llamada administración por objetivos. La idea no era poner énfasis en los medios o en los métodos, sino en los objetivos que debería alcanzar la organización. La administración por objetivos fue toda una revolución en las empresas. Su principal autor y representante, y el más recordado, es Peter Drucker. La Escuela de las Relaciones Humanas fue iniciada por el señor Nathaniel Hawthorne en 1924. Sus experimentos mostraron que el cambio en el pago de incentivos salariales, en las tareas ejecutadas, en los periodos de descanso y en la labor provocaban mejoras significativas de la productividad. Sin embargo, la teoría de las relaciones humanas, si bien democrática y participativa, seguía siendo básicamente prescriptiva, normativa y hasta cierto punto parcial, enfocándose al liderazgo y a la motivación de las personas, con el propósito de alcanzar los objetivos de la organización. Se pueden señalar que sus enfoques son netamente manipuladores. Douglas MacGregor empezó a concebir el término de la teoría X y la teoría Y. Cuando se hablaba de la teoría X, se describían las premisas básicas acerca de la naturaleza humana correspondientes al enfoque tradicional, y la teoría Y para el enfoque de las relaciones humanas. Luego, Abraham Maslow y Herbert desarrollaron teorías sobre la motivación en el trabajo. El enfoque fue dirigido a los aspectos humanos y sociales como el liderazgo, la comunicación, la motivación, los grupos y los equipos, la cultura y el clima de la organización. Ya en los tiempos modernos se hablan de infinidad de teorías. En vez de tratar de optimizar lo que ya existe, la actitud productiva consiste en innovar por medio de la destrucción creativa, como lo ha llamado Joseph Schumpeter, destruir para crear algo totalmente nuevo. La era de la información ha producido grandes cambios y aporta soluciones emergentes como los equipos de alto desempeño. Las teorías burocráticas pasaron a la historia. Ahora se habla de mejora continua, reingeniería, calidad total, benchmarking. Bueno, todas las preguntas que hayan tenido acerca de esta presentación se socializarán en la actividad presencial. Aquí, lo que usted estudió y lo que hemos compartido en este video podrá ser socializado y las ideas intercambiadas en el grupo. Muchas gracias, los espero en una próxima oportunidad. La información está básicamente estructurada del libro Introducción a la Administración de las Organizaciones de César Bernal. Gracias.